Bienvenidos a una nueva emisión del programa Betel en Casa, una iglesia para toda la familia. Fuimos llamados para este tiempo, amar a la gente como Él lo hace. Iremos por el mundo hablando de Jesús y nada nos podrá callar o detener. Somos hijos de Dios llenos de gracia, que a la gente quiere darle a conocer. Reflejaremos su misericordia, su plan y su visión perseguiremos. Somos una familia de restauración y amor, caminando en lo sobrenatural de Dios, llamados a salvar, sanar, libertar, discipular, comisionar y levantar a esta generación, dispuestos a vivir, morir por la causa de Jesús, su reino estableceremos. Llamados a salvar, sanar, libertar, discipular, comisionar y levantar a esta generación, dispuestos a vivir, morir por la causa de Jesús, su reino estableceremos. Amamos a la gente. Amamos a la gente y qué bueno que nos acompañas en esta oportunidad. Hoy comenzamos con Dorcas Cancel, con la canción Vives en mí. Tu amor lo siento cuando camino sobre las aguas, viajas conmigo y por la calle soy tu reflejo para ganar al mundo entero. Ya no vivo yo, ahora vives tú, regalo de amor, lo que por ti recibí, voy a compartirlo con todos y contagiarles del amor que tú me das. No me avergüenzo de ti. Oh, 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 oh. No me avergüenzo de ti. Oh, 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 oh. No me avergüenzo de ti. No me avergonzaré un momento, vivo con el flow del más violento. No hablo de mí, sino del que vive en mí. Lo tengo que compartir, son tan bonitos. Mis días, vuelvo y repito, mis días son tan bonitos que siento que puedo botar el miedo con solo decir que puedo. Con Dios vuelo alto, si tengo de motor al Espíritu Santo, me impulsa a viajar en medio del quebranto para adorar con mi canto. Con Dios vuelo alto, si tengo de motor al Espíritu Santo, me impulsa a viajar en medio del quebranto para adorar con mi canto. Ya no vivo yo, ahora vives tú, regalo de amor, lo que por ti recibí, voy a compartirlo con todos y contagiarles del amor que tú me das. No me avergüenzo de ti. Oh,
por ti recibí. Voy a compartirlo con todos y contagiarles del amor que tú me das. No me avergüenzo de ti. Oh, 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 oh. No me avergüenzo de ti. Oh, 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 oh. No me avergüenzo de ti. Yeah. Oh, na, na, na. No me avergüenzo Con él. de ti, Señor. Y andamos con Dorca. No me avergüenzo, no. Hablar de Ángel Morel se resume en abandono, abuso infantil, homosexualismo y prostitución, hasta que tuvo un encuentro con Dios hace 7 años. Con
donde a los 3 años de edad mi madre me abandonó al lado de la basura. A los 5 años de edad fui violado por 4 tíos míos, donde comencé a vivir sin número de cosas en la vida, donde producieron en mí raíces de amargura, raíces de odio. Y ahí comienza ya a mis 13 años, 14 años, me voy a las calles, donde comienzo a usar droga, comienzo a usar alcohol, y ya a los 15 años me transformo en el personaje de Melania Hilton de París y comienzo al travestismo, a prostituirme en las calles. Se requiere de mucha valentía para admitir públicamente tantos golpes de la vida. Morel lo hace con un propósito. Mi mensaje no es de odio, de discriminación, ni de rechazarte, ni decirte que te voy a condenar, ni nada por el estilo. Mi mensaje es decirte que hay una esperanza, hay una salida, que esa esperanza se llama Cristo Jesús. Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y entendemos que la solución es Cristo, y ese Cristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha dado una identidad nueva y ha cambiado mi destino a cosas buenas en esta vida. Ahora es un pastor evangélico que recorre el mundo hispano hablando de su experiencia y llevando el mensaje de arrepentimiento como la clave para lograr el perdón divino. Para Morel no se nace ni se hace homosexual, pues son demonios que solo salen del cuerpo en el nombre de Jesús, como ocurrió con él. Lo que yo experimenté en la experiencia con Dios, entiendo que la homosexualidad no se nace ni se hace, sino es producto, ¿verdad?, de un demonio, donde entra el cuerpo a destruir la identidad y el diseño de Dios, que Dios ha creado desde Adán y Eva. Dice que los hizo imagen y semejanza de Dios. Durante su visita por Canal 13 trajo un mensaje de amor. ¿Y quién mejor que él para hablar del pecado? Pues en su testimonio ha llevado a muchos a aceptar a Dios como su Salvador. Suyen Cortés Rojas, Viva Nicaragua, Canal 13. Y ya estamos en la sección de la palabra de Dios. Pero antes, escuchemos a las hermanas Montagu con el himno Hallé un buen amigo. Salva del pecado.
te invitamos a que reflexiones junto con nosotros en la palabra de Dios, bajo el tema: ¿será cierto que la Biblia debe ser reformada? ¿Será cierto que la Biblia debe de ser reformada? A esta y otras preguntas estaremos tratando de traer luz en la sesión del día de hoy. La Biblia es un libro conformado por 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Así que la Biblia es el resultado de tener en ella varios rollos o varios libros. De aquí su nombre. En ella podemos encontrar la autorrevelación de Dios, la que se sucede de forma progresiva y ascendente desde el inicio de ella hasta su final. De aquí, por tanto, que para su completa comprensión es necesaria escudriñarla en su totalidad, a manera de poder acceder al total y completo consejo de Dios. Esto obliga al lector a un estudio del contexto cultural, político y social en el que ella fue escrita. Y es menester, por tanto, conocer tanto la actitud del hablante como la de los receptores de las mismas en el momento en que fueron escritas. De aquí que depende de reglas específicas para observar, para interpretar y para aplicar la misma. Estas reglas son conocidas en el ámbito bíblico-teológico como los métodos de estudios bíblicos y las reglas de interpretación, siendo el método de estudio más difundido el método inductivo. Debemos anotar que el objetivo fundamental que persigue el pueblo de Dios y su interés en lograr observaciones e interpretaciones ajustadas a las Escrituras radica en su interés de ser conducidos a aplicaciones correctas y verdaderas de las mismas, entendiendo que dichas enseñanzas afectan en primer lugar la vida de sus lectores. En otras aristas se enseña y predica en el sentido de comunicar y dar testimonio a otros lectores de los efectos derivados de su correcta observación, interpretación y aplicación en aquel que las comunica. En otras palabras, ella actúa a nivel intelectual, luego en los sentimientos, y esto se concreta en acciones que traen resultados verdaderos a la vida de los hombres, lo que luego se convierte en mensajeros y testigos de una experiencia real. Por otra parte, la Biblia fue escrita de forma comprensible, o lo que es lo mismo, desarrolla su contenido a manera que el menos letrado pueda hacerse de los diferentes temas en ella abordados. En esencia, ella es una carta de amor de Dios para la humanidad, y por tanto el novio la ha escrito de manera tal que la novia, su iglesia, pueda entenderla en su total plenitud y cabalidad. Muchos han intentado poner en duda su origen y autoría. Ha sido víctima de persecuciones. Hitler la quemó y la persiguió. Stalin la quemó y la persiguió. El emperador Nerón la prohibió, persiguió y quemó, entre muchos ejemplos. Sin embargo, a pesar de ser quemada, prohibida y perseguida, nadie ha podido impedir que ella llegue hasta nuestros días. Un elemento interesante es que ella fue escrita usando soportes perecederos, tal como eran los papiros, usados en la antigüedad, lo que poseen una pequeña durabilidad y son poco resistentes a la humedad. Luego fue usado el pergamino para llevar esta palabra. Sin embargo, aunque era más fuerte y de mayor durabilidad, también era incapaz
de trasladar todo lo que se escribía en él por mucho tiempo. A pesar de esto, podemos decir que los materiales sobre los que ella fue escrita tampoco pudieron detener o impedir que la Biblia llegase hacia nuestros días. Tengamos en cuenta además que la Biblia lleva accesible al público solo unos 500 años, debido a que luego de la iglesia primitiva, la iglesia católica, quien fue un empeño político por parte del Imperio Romano para someter a las naciones, convirtieron el cristianismo en un medio de dominio y gobierno, generando una organización a la que también se le llamó iglesia, en un intento de deslegitimizar la iglesia ya existente, fundada por el mismo Jesucristo. El emperador Constantino I, en el año 313, luego de Cristo, creó lo que se conoce hoy como Iglesia Católica Apostólica Romana. Iglesia por cuanto era una asamblea, católica por cuanto se entendía como universal, apostólica por cuanto rendía tributo a los apóstoles y no a Cristo, y romana por cuanto sus aspiraciones de dominio, en tal manera que obligó a todo el Senado y su gobierno a ser parte de esta, y todo el que no se afilió fue perseguido. De aquí que la Biblia fue limitada solo al alto clero católico romano, impidiendo a todo el hombre de a pie el acceso a ella. No se permitía su traducción ni su distribución, y no fue hasta el siglo XV que un sacerdote católico, Martín Lutero, de nacionalidad alemana, inició una reforma a partir de que descubrió el engaño al que habían sido sometidos y de cuántos había privado a la humanidad, siendo el primero en desafiar los poderes imperantes y traduciendo la Biblia a su lengua natal para que de manera abierta y gratuita los hombres tuvieran acceso a ella. Y sin embargo, dicho proceso tampoco la pudo detener. Los hombres intentaron mantenerla presa, pero no pudieron impedir que llegara hasta hoy, y hoy sea el libro más vendido, más difundido y más traducido en todas las lenguas. Es aquí, precisamente en esta reforma, donde surge lo que se conoce hoy como iglesias protestantes, que fueron todos aquellos que, al igual que Lutero, se rebelaron en contra del poder católico. De aquí surgen las iglesias evangélicas años después, llamando a la iglesia a regresar a la iglesia primitiva, instaurada y dejada por Cristo en la tierra. Otro asunto interesante es que ella, siendo históricamente comprobado, escrita por más de 40 hombres de diferentes estratos sociales, niveles culturales e incluso nacionalidades, al leerla resulte un único y central tema, tal y como si se hubiera escrito por un solo hombre. Sus hechos han sido corroborados históricamente por la arqueología moderna. En ella se encuentran las referencias a los jardines colgantes de Babilonia del rey Nabucodonosor, así como datos históricos acerca de los diferentes imperios de la antigüedad. Ella se presenta como la palabra inspirada de Dios, revelada y escrita por Dios usando a los hombres, no por cuanto los hombres quisieron saber y conocer acerca de Dios, sino por cuanto Dios decretó darse a conocer a los hombres y hacerles conocer el camino hacia Él. En cuanto a su interpretación, todo hombre es libre de interpretarla, pero es responsable ante su autor de la interpretación o uso que de ella haga, siendo sellada con la palabra de su autor, Dios, en el sentido de que sentencia todo el que la malverse, denigre, atrofie o adjudique una mala o falsa interpretación del espíritu o voluntad
para la que Él y para quienes fueron escritas. Nos dice el apóstol Juan, allí en el libro de Apocalipsis, en una revelación recibida por parte de Él, dada por Jesús, de la siguiente forma: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nos dice también en otros lugares de la Biblia el mismo consejo. Nos dice allí en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En tal razón, que sea quien sea, tenga la afiliación política que tenga o no dinero, sea del grupo o estrato social que sea, aun sea de la denominación o religión que sea, si malversa, denigra, trastorna, transforma, no respetan las santas palabras de Dios, ella nos alerta de las consecuencias de ello. Imagínese que usted haga una carta y alguien le agregue o le quite, la tergiverse, la enseñe o comunique diciendo lo que usted no dijo. Imagínese que la carta sea una carta de vida o muerte y por esa persona intervenir mueran aquellos a los que fue enviada. ¿Qué haría usted a esa o a esas personas? En tal razón que Dios guarda y cela el uso de su palabra. De aquí que para su correcta interpretación, aunque se tiene libertad para ello, demanda preparación y una correcta actitud. De tal manera que luego de la reforma de Martín Lutero no fue abolido el principio de un clero preparado para su uso y enseñanza. Además, la Biblia es trampa a quienes se acercan con ánimos de malversarla, desobedecerla o menospreciarla. Es decir, quienes se acercan con ideas preconcebidas, atados a sus propias pasiones y apetitos, y no con el anhelo de conocer los deseos y designios de Dios, no pueden percibir el consejo de Dios, no tienen capacidad de entenderlas ni de interpretarlas en su plenitud. Aunque pueden leerla, aunque pueden acceder a datos e información, no logran interpretaciones correctas y lógicamente tampoco aplicaciones alineadas a los deseos y designios de Dios. La palabra de Dios nos alerta en este sentido. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No pueden lograr interpretarla por cuanto no pueden percibir las cosas del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Para entender las Escrituras debe discernirse acompañados y empoderados por el Espíritu Santo de Dios, cosa que el hombre natural, el hombre en pecado, sin arrepentimiento, no puede y no tiene. En otra porción bíblica, la Biblia registra lo siguiente: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En tal sentido que deja claro que no se puede conocer a Dios solo estudiando o aplicando algún método de estudio, por sofisticado que sea. Tampoco se puede conocer por medio de nuestros sentidos y tampoco se puede conocer
por medio de nuestra experiencia o sabiduría adquirida a través de los años, sino que Dios da a conocer su palabra, su voluntad, su persona a quienes les aman, los que se acercan con corazones sencillos, humildes, en franca búsqueda de su persona para tomar dirección y ajustarse a sus planes. Nos dice además que el método que Dios usa para comunicarse y para enseñarnos la correcta aplicación de su voluntad es por medio del Espíritu Santo, dado a que el Espíritu Santo es quien escudriña todo, entiende y desmenuza todo, aún lo profundo en el mismo corazón de Dios. Podemos, a manera de conclusión, decir que la Biblia es una carta de Dios enviada a quienes les aman. Y quienes les aman la pueden entender e interpretar, porque solo ellos tienen el Espíritu Santo y son acompañados por este cuando se acercan a ella. ¿Quiénes son los que le aman y han recibido su Espíritu? Nos dice allí en el libro de Juan de la siguiente forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, es fácil entender que los hijos de Dios son aquellos que reciben su palabra, tal como Dios la ha enviado, porque en ella está, por decirlo de alguna manera, embebido, empotrado su poder y su autoridad. ¿Quién es ese poder, ese Verbo que era Dios y que vino? Nos responde la misma palabra de Dios y nos dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la Biblia nos dice que el Verbo es el Hijo unigénito de Dios. También nos dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo número 1, en el verso 1, de la siguiente forma: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que Dios decidió hablarnos a través del Hijo, el Verbo encarnado, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Debemos agregar, y es necesario explicar, el término teología. En palabras sencillas, teo significa Dios y logía significa estudio. Así que teología es aquello que estudia a Dios y su voluntad. Podemos entonces entender que el que quiera convertirse en estudioso de Dios y su voluntad debe en primer lugar aplicar los principios que Dios enseña en su palabra, entendiendo que solo tenemos dos vías para llegar a este objetivo. 1. A través del Verbo encarnado, el Hijo, el rema de Dios bíblicamente hablando. 2. A través de la palabra escrita. Ella es la palabra de su poder, insuflada a través de más de 40 hombres, que aunque escrita por ellos en materiales perecederos, se ha cumplido lo declarado por su Hijo, el Verbo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que se conoce como bíblicamente logos. Así que si alguien quiere tener acceso a Dios, debe y puede hacerlo solo si acepta, si recibe al unigénito Hijo de Dios. Este será hecho Hijo de Dios y recibirá al Espíritu Santo, quien es el pago adelantado de Dios, la prueba contundente dada por Dios que el futuro descrito en la Biblia para la tierra se cumplirá. A manera de conclusión, podemos decir que la Biblia nos revela a Dios,
sus planes, su carácter, sus atributos, su voluntad, su gobierno, su reino venidero, pero sobre todas las cosas, su Hijo Jesucristo, el cual es su tema central. Es razonable, por tanto, encontrarnos por nuestros días con supuestos profesores, eruditos seculares, perdidos en cuanto a interpretación y lógicamente mal aplicando las enseñanzas bíblicas, debido a que pretenden satisfacer y justificar sus voluntades y apetitos y aún reforzando sus ideas haciendo uso de las Santas Escrituras. Quieren cambiarla, reformarla o ajustarlas a sus pasiones y deseos. Usan la palabra, incluso en el sentido de que ellos entienden que está obsoleta y necesitan modernizarlas. Quieren construir supuestas iglesias, quieren edificar vidas, pero dejando de usar la piedra angular de la iglesia, la palabra de Dios. Actúan tal y como dicen y como alertan las Escrituras, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sin embargo, son vetados por Dios, porque no son parte, ni quieren ser parte de la iglesia, la novia a la que Él le escribió. Por tanto, aunque pueden leer en su idioma, no entienden el lenguaje íntimo, tierno, pasional, recreado en símbolos, frases, poemas, historias reales, acontecimientos portentosos, milagros. No pueden interpretar, no pueden entender al corazón del Padre Celestial. La Biblia no fue enviada a ningún bando en específico. Ella no hace acepción de persona alguno, sea quien sea la persona. Ella es cristocéntrica y la iglesia debe de ser bibliocéntrica. La novia, como toda novia, está interesada en conocer la carta del novio. Ella quiere conocer sus deseos, sus designios, quiere estar lista para él. La Biblia tiene como propósito revelar precisamente al novio su voluntad, a la novia, su iglesia aquí en la tierra. Los miembros de la iglesia rebasan fronteras y lenguajes, así que podemos vivir en diferentes lugares y hablar diferentes lenguas. Vives en México, vivo yo en Cuba, pero si ambos hemos recibido a Cristo, hemos recibido su palabra, el Verbo encarnado, ambos somos parte de la iglesia. Ambos podemos entender e interpretar y conocer la voluntad del Padre Celestial que nos es común. A manera de ejemplo, debemos citar lo que sucedía con la iglesia de los Corintios. En el capítulo número 1 de este libro, nos dice que la iglesia estaba dividida, por cuanto unos seguían a Apolos, otro a Pablo, y así con diferentes grupos. Situación que en algunos lugares geográficos de nuestro mundo está sucediendo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Brasil, donde las iglesias se están dividiendo por cuanto sus miembros han abandonado el seguir a Cristo por hacerse militantes, seguidores o fieles de hombres, de partidos políticos. Y cuando llegan las elecciones, usted sabe, la iglesia experimenta división. Tenemos también el ejemplo de Jonás. Era un patriota, era un israelita, y Dios le envió predicarle a su mayor enemigo, el pueblo ninivita. Habían sido enemigos por varios años y los ninivitas le habían causado serios estragos a los israelitas. Sin embargo, Dios le pidió a Jonás que fuera a predicarle porque deseaba que también este pueblo le conociera y se arrepintiera. También Dios quería tener misericordia de ellos.
Sin embargo, su profeta, siendo patriota, escogiendo ser patriota antes que seguirle a él y su mandamiento, se negó y tomó una dirección contraria a la que Dios le estaba dando. Dice y registra la palabra de Dios que en plena alta mar, en el barco en el que él se estaba transportando, fue víctima de una tormenta, y las personas, entendiendo que estaban bajo maldición, buscaron la causa y encontraron que la causa de la maldición era que transportaban precisamente a este profeta desobediente y lo tiraron al mar. Nos dice la Biblia que Dios envió un pez que tragó a este hombre, y este hombre allí en el seno del pez se arrepintió y clamó a Dios, pero Dios mandó al pez que lo soltara allí en las orillas del pueblo de Nínive. Él fue y predicó la palabra. Sin embargo, en su corazón estaba la esperanza de que no se arrepintiesen, porque él deseaba que Dios los desarraigara de la tierra. Pero para su sorpresa, el emperador, el rey ninivita, declaró un ayuno de arrepentimiento por 40 días, y aún hasta los animales dijo que no se le podía dar ni de comer ni de beber. Dios tuvo misericordia de este pueblo. Jonás, por su parte, se molestó en contra de Dios. Dios, cuando Jonás estaba en el desierto, hizo nacer a su lado una calabacera a manera de cuidarle del sol que le agredía. Pero en su momento de mayor comodidad, Dios hizo secar la calabacera. Y cuando Jonás se molestó y fue delante de Dios, Dios le dijo: tú quieres tener misericordia de esta calabacera, que no la sembraste, no la cultivaste, no la has cuidado, y no quieres que yo tenga misericordia de todas las criaturas mías. Dios sigue siendo el mismo Dios. Él es Dios de toda carne. Y la Biblia dice allí en el libro de Romanos que no es para el que quiere ni para el que corra, sino de Dios que tenga misericordia. Recordemos lo que nos dice allí en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Te invito a que revises si lo que andas defendiendo o andas buscando vale más que lo que te estás perdiendo. Te invito a que evalúes si vale el amor de Dios. Te invito a que revises si vale el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Te invito a que revises allí junto conmigo en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 19. Nos dice de la siguiente forma: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Termino la sesión del día de hoy con este verso, en el que precisamente somos exhortados a revisar aquello por lo que decidimos no recibir a Cristo y su palabra, por lo que decidimos oponernos a la luz enviada por Dios, aquello por lo que queremos cambiar, reformar o ajustar la palabra de Dios. Hubo un hombre que alumbraba todo su entorno y alumbraba en medio de la oscuridad. El resto de los hombres sintieron curiosidad hasta que uno se le acercó, y cuando se le acercó se dio cuenta que este hombre cargaba una lámpara y en su otra mano una pesada batería. Se dio cuenta que su luz era artificial. Pero lo que más le llamó la atención fue que este hombre era ciego. Y cuando el hombre se dio cuenta que era ciego, sorprendido, le preguntó: ¿por qué, si usted es ciego, carga esta lámpara y esta batería para alumbrar? ¿Qué es lo que usted está alumbrando? A lo que este hombre respondió:
Lo importante en la vida no es ver, sino es ser visto. Porque lo importante es no ser de piedra de tropiezo para los demás. Evalúa por qué has tenido pasión, por qué has dejado la palabra de Dios. Evalúa si tú también estás alumbrando. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo tengo.
no vale más a la luz del glorioso Jesús. Y así llegamos Al final, del programa del día de hoy. pero nos volveremos a ver En nuestro próximo programa, aquí en Betel en Casa, una iglesia para toda la familia.